El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Sol Yucatán. Nuevamente con ustedes, llevándoles acá el programa Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Para todos aquellos que tienen problemas del alcoholismo o alguien que tenga algún familiar que tenga esta enfermedad del alcoholismo, pues tengan la información necesaria para poder transmitirles este mensaje de que hay un lugar donde pueden acudir y llegar a alcanzar una vida diferente, útil y feliz. Bueno, pues hoy tenemos aquí en la cabina a un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, el compañero Omar, que viene del grupo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo soy Omar Luciano y como comenta José, un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos en el grupo Camino a la Plenitud. Gracias por la invitación, por la oportunidad de comunicarme con los radioescuchas. Muy bien, Omar. Sabemos que en Alcohólicos Anónimos hay una frase que dice que muchos lo necesitan, pero pocos lo quieren. Sabemos que por la cuestión del orgullo es difícil que una persona dé ese paso para llegar a un grupo para buscar ayuda. En tu caso, ¿qué tan difícil? Pues por tu posición laboral y profesional y social, ¿qué tan difícil fue aceptar que tienes que ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos? Bueno, en realidad cuesta mucho trabajo. La admisión es el primer paso para la recuperación y suena fácil, ¿no? A veces, o sea, es admitir que soy impotente ante el alcohol. Es decir, admitir que no puedo controlar mi manera de beber suena fácil, pero en realidad a mí me costó 17 años. Yo a los 17 años conozco el programa de Alcohólicos Anónimos por primera vez. ¿A los 17 años entraste? A los 17 años por primera vez, porque desde esa edad pues ya era evidente la falta de control que yo tenía sobre la bebida. Es decir, cada vez que empezaba a beber no podía parar, ¿no? Y en los 17 años pues uno está muy chico todavía. Mis amigos y mis amigas íbamos a las fiestas y pues ellos a las 11, 12, cuando mucho, ya se iban a su casa, ¿no? Pasaban sus papás a buscarlos, o pedían un taxi y se iban a su casa. Y yo no podía parar, ¿no? O sea, yo tenía que buscar otras fiestas, empezarme a llevar con gente más grande de edad, y que siguieran bebiendo, ¿no? Entonces a los 17 años me acerco, me pasan el mensaje por primera vez. Para mí es claro que había un problema, sin embargo todavía no existía un fondo de sufrimiento, no existía un sufrimiento lo suficientemente grande como para que yo me pudiera quedar en el grupo. Entonces sí me costó mucho tiempo. Después de esa vez que llego al grupo por primera vez, pues viene una recaída, y las recaídas son pues básicamente por la falta de admisión, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste y dejaste de ir al grupo?
Bueno, fueron más o menos 6 veces las que yo regresé a un grupo de Alcohólicos Anónimos después de la primera vez, sin poderme quedar en un grupo por más de, o sea, nunca pude cumplir un año sin beber. Fueron 6 intentos, vamos a decirlo así, de quedarme en un grupo, hasta que finalmente, pues hace ya casi 8 años que llego al grupo Primero Mi Última Esperanza, y es ahí donde por fin puedo cumplir Tu primer el aniversario. primer año, y hasta hoy pues ya casi 8 años, en mayo 8 años. Oye Omar, ¿y qué te impedía quedarte, afianzarte en el grupo? Yo creo que una de las principales razones, sí lo he meditado bastante, ¿no? ¿Por qué no me podía quedar? Una era que no podía hablar en público, o sea, me daba demasiada vergüenza subir, abordar una tribuna y platicar lo que me estaba pasando. Me daba mucha vergüenza, ¿no? Y por ejemplo, en los grupos en los que iba, en los grupos en donde asistía, si había mucha membresía, si había muchos compañeros, pues me daba todavía más vergüenza, ¿no? Entonces me ofrecían subir a tribuna y yo no podía subir, no podía, simplemente me paralizaba el miedo de hablar, o el solo hecho de pensar en hablar en público, pues me daba miedo, me daba mucha vergüenza. Y luego hablar pues de cosas de uno, de cosas íntimas, de sentimientos, de emociones, pues muchas veces de complejos, de todo lo que trae ¿De enfermedad? un enfermo alcohólico, pues me lo impedía, ¿no? Esa yo creo que fue una de las grandes razones por las que no me pude quedar antes. Y en el fondo, ¿realmente había alguna aceptación de que eras un enfermo alcohólico? ¿O todavía no tenías la capacidad de entender? Pues a los 17 años es muy joven para poder discernir la capacidad de entender que eres un enfermo alcohólico y que tu única opción era Alcohólicos Anónimos. ¿Tenías ese concepto? Yo sí había era evidente, o sea, era muy evidente que yo tenía un problema con la bebida. Y estaba, pues de alguna manera, vamos a decir que consciente de que no podía beber igual que mis demás amigos, que no podía parar, que muchas veces hacía cosas imprudentes a la hora de beber, que escogía los momentos menos oportunos para beber, normalmente antes de un compromiso, por ejemplo. Me acuerdo una vez que tenía una cita en la embajada de Estados Unidos para sacar mi visa, y un día antes me puse una borrachera terrible y fui medio borracho todavía a la cita, ¿no? Y mi papá pues no lo podía creer, me decía, ¿cómo es posible que seas tan irresponsable? Pero a mí me ponía nervioso ir a esa cita, y entonces la reacción era pues emborracharse, ¿no? Entonces sí había una conciencia de que tenía un problema con mi manera de beber, pero también estaba la fantasía que tiene todo alcohólico. De que algún día... De que iba a encontrar de alguna manera la forma de controlar ese problema sin tener que ir a un grupo. O sea, yo ya conocía el programa, ya había ido al programa, le encontraba un cierto sentido, no a todo. Sin embargo, yo pensaba que tenía que haber una fórmula para que yo pudiera controlar esa manera de beber. Muy bien, muy bien. Oye, Omar, una vez tengo escuchado que platicases una anécdota y me llamó mucho la atención.
que realmente ahorita no recuerdo muy bien. Y me gustaría que lo platiques, pues más bien con el objetivo de que la gente que tiene problemas de alcoholismo, inclusive que no lo tiene, se dé cuenta hasta qué grado se puede llegar cuando el alcoholismo te atrapa. Me acuerdo que una vez platicaste de que estabas tomando tu highball con agua de piscina. ¿Cómo estuvo esa anécdota? Sí, pues era de las locuras que uno hacía y tiene un trasfondo todavía más oscuro, ¿no? Cuando estaba en la prepa, en la Ciudad de México, una de mis amigas tenía una casa en Cuernavaca. Entonces, ya en sexto de preparatoria, pues nos íbamos allá a veces, ¿no? De fin de semana. Pues para mí era ir a emborracharme, ¿no? O sea, todos pensaban en ir a convivir. Mis amigos llevaban sus guitarras, entonces ahí se armaba la fogata y nos poníamos a cantar y todo. Pero pues yo, como siempre, no podía parar. Llegaba un momento donde ya todos iban a dormir, donde ya todos se habían acabado, o sea, ya hasta se habían acabado los refrescos y lo que hubiera de beber. Yo de la prepa, en el salón de maestros de la prepa, tenían pues algunas botellas de alcohol. ¿En la preparatoria? En la prepa, en el salón de los maestros. Ah, ya. Como para los maestros, y aparte eran las que pues llegaban a confiscar, ¿no? Porque en esa prepa hacían lo que se conoce como noches coloniales. Entonces se usaba que muchos estudiantes metían a escondidas botellas, se las confiscaban y ahí las guardaban. Entonces yo vi la manera de robarme varias de esas botellas para llevar a Cuernavaca, ¿no? Entonces, ya que se había acabado todo, me acordé que mi mochila traía una botella pues creo que era de Presidente, ¿no? Entonces me siento a la orilla de la piscina, pues ya estaba casi amaneciendo y seguíamos tomando, otro y yo, y ya pues al rato se nos acabó la coca, entonces nos servíamos el Presidente y metíamos el vaso en la piscina y así nos los tomábamos. Hasta ese grado llegaba el deseo imperioso de seguir bebiendo, de no poder parar de beber. O sea, viene siendo la etapa que se dice que ya uno no está buscando disfrutar el licor como la gente que son tomadores sociales, que paladean el sabor de un whisky, de un cognac. O sea, más bien tú lo que estabas buscando ya era el efecto, nada más. Sí, era el puro efecto, ¿no? Y lo que ahora entiendo que es la alergia, que la alergia que yo tengo en mi cuerpo es alergia al alcohol, de tal manera que yo entiendo por alergia esa reacción anormal a cualquier sustancia que entra en mi cuerpo. Entonces, esa alergia lo que hace en mi cuerpo es que no me permite parar de beber, como las personas normales que beben 1, 2, 3 tragos, se marean, sienten feo la mareada y su cuerpo rechaza ¿El alcohol? una copa más. Dice, no, ya es suficiente, ya me siento feliz, ya me siento happy, ya estoy un poco mareado, ya se siente feo. En cambio, para mí, en ese momento se activa la alergia y hace que siga bebiendo, que mi cuerpo necesite más y más y más alcohol, ¿no? Es una necesidad de una copa tras otra, y después de la 10ª, 12ª copa hay más necesidad todavía. Nunca puedo llegar a saciar. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán.
Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.soyyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol de Yucatán. Bueno, pues regresamos de un corte comercial y aquí seguimos con lo que es la locura de la enfermedad de Alcohólicos Anónimos. Omar, ¿por qué dicen que los alcohólicos están locos? ¿Se refieren a una locura de psiquiátrico o a una locura por su manera de beber? Porque pues así catalogan al alcohólico, dicen que están locos. ¿A qué se refieren cuando dicen eso? Bueno, yo creo que hay algo muy claro y se lo atribuyen a los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que dicen que nosotros los alcohólicos buscamos resultados diferentes haciendo las mismas cosas, ¿sí? Entonces yo creo que parte de esa locura de la que se habla es el precisamente vivir con la fantasía de que algún día lograremos controlar esa manera de beber y esa fantasía la llevamos pues hasta las puertas de la muerte o de la locura muchas veces. Entonces, yo creo que la raíz de esa falta de buen juicio, la falta de buen juicio se puede decir como locura, es precisamente pensar durante cuántos años, pues en mi caso fueron más de 20 años, los que cada vez que yo empezaba a beber, pensaba que de alguna manera iba a poder controlar esa vez mi manera de beber. Un alcohólico va contra su propia naturaleza. Entramos en un estado de autodestrucción por la bebida y nos deja de interesar el trabajo, nos deja de interesar nuestra familia, nos dejan de interesar servir a las demás personas con tal de estar bebiendo, y eso también se puede catalogar como locura porque vamos en contra de nuestro propio bienestar. Es como un suicidio muy lento. Muy lento, sí.
Y dicen que para que un alcohólico se pueda quedar en un grupo, bueno, es uno de los factores principales, para que se pueda quedar en un grupo es que haya tocado fondo en su carrera alcohólica. En tu caso, Omar, ¿cómo tocaste fondo para poder dar ese paso y buscar ayuda? Sí, como les platicaba, me tomó 17 años llegar a ese fondo, ¿sí? Porque el alcohol durante esos 17 años y que yo me acercaba a un grupo y a los pocos meses volví a beber, realmente no había un fondo total, no había llegado a mi fondo, había dificultades, el alcohol me metía en dificultades, el alcohol me metía en problemas, el alcohol hacía que me endeudara, por ejemplo, de más joven hacía que yo me empezara a ir mal en la escuela, que empezara a sacar malas calificaciones, que empezara a faltar en la escuela, en el deporte pues hacía que yo perdiera condición, que no estuviera pues ni con un cuerpo ni con una mente para practicar deporte de alto rendimiento, es decir, me metía en varias dificultades el alcohol, y cuando yo me veía acorralado, ¿no? O sea, cuando mi papá me decía, oye, ¿qué pasó con las calificaciones? ¿Por qué están tan bajas? Ya me mandaron correo, te voy a restringir el flujo económico. De lana, ¿no? Sí, entonces yo me sentía acorralado y decía, no, tengo que parar. Y yo ya sabía que en un grupo de Alcohólicos Anónimos podía parar de beber. Pero yo decía, bueno, voy un tiempo mientras se calma, mientras nivelo mis calificaciones, mientras se pone otra vez contento mi papá, y una vez que yo solucione esto, puedo volver a beber. Y así me la llevé muchos años, metiéndome en dificultades y luego nivelando la cosa. Pero esta enfermedad se va agravando, cada vez son mayores los problemas, ¿no? Primero eran las calificaciones, pero después empezaron a hacer deudas, pero después ya había, una vez ingresé a los separos por el alcoholímetro, ya había dificultades después de casarme, o sea, ya había muchos problemas familiares, ya empezaba a alejarse la gente de mí, me empezaba a aislar, los que eran mis amigos, muchos preferían no invitarme a sus fiestas, ya empezaba a sentir crudas muy fuertes, por ejemplo, las resacas. Crudas físicas muy, muy, muy fuertes y acompañadas de crudas morales, acompañadas de mucha angustia, de mucha ansiedad, desesperación, pues ya empezaba a entrar la incertidumbre, pues ¿será que realmente no puedo parar de beber? ¿Será que realmente no puedo? Pues si yo salí solo a tomar 2 y yo realmente pensaba que solo necesitaba 2 tragos, pues para relajarme, o que los necesitaba o que me los merecía muchas veces, ¿no? Entonces se va agravando la enfermedad, me voy metiendo en más problemas, hasta que ya hay un sufrimiento muy importante. O sea, ya para mí vivir era sufrir y ya necesitaba estar borracho para más o menos disminuir ese dolor, aunque sea esas horas en las que yo estaba bebiendo, ¿no? Y luego ya ni siquiera en esas horas, o sea, empezaba muy bien la borrachera, pero luego, por ejemplo, pues estar con los cuates en el relajo,
y de repente pasar de la carcajada al llanto, sin saber por qué, ¿no? Entonces ya tampoco esos momentos los podía disfrutar. De tal manera que mi ex esposa llega a un punto donde ya se vuelve insoportable mi alcoholismo y donde ella me dice, o te vas tú o nos vamos nosotros, ella y tu mi hijo. hijo, ¿no? Entonces, al ver perdida la familia, al verme lleno de deudas, con una vida pues totalmente vacía, con una vida pues ya sin esperanza, sin nada por qué luchar, es cuando yo pues toco fondo. ¿Te acordaste que ibas a Alcohólicos Anónimos? Exactamente, sí. Un amigo que ya falleció, que en paz descanse, él me fue a ver en ese momento. Teníamos un amigo que, bueno, todavía es mi amigo, el padre Ernesto, un sacerdote, y Asael era pues es muy amigo mío y era muy amigo de Asael también, y él nos decía que no fuéramos Alcohólicos Anónimos. El padre nos decía, no vayan porque nada más les van a ir a mentar la madre y no vayan, mejor júntense ustedes y así se la van llevando sin beber. Entonces ese día que llegas a él, me dice, ¿sabes qué? Que pues a pesar de lo que nos dijo el padre, yo creo que tú sí tienes que ir al grupo, ¿no? Y cuando él me dijo eso y empezó a hacer una oración conmigo, yo sentí como que me relajé mucho y me dio mucha paz pensar en ir a buscar ayuda a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Como que sentiste una esperanza en ese momento. Exactamente. En medio de toda la problemática, ¿no? De estar perdido, de que mi vida se estaba pues desmoronando, sentí una esperanza, ¿no? Un decir, bueno, ok, ahora sí creo que necesito realmente la ayuda de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Muy bien. Entonces, y a partir ya de esa fecha, fue cuando ya te quedaste hasta el día de hoy. Sí, así es. Y nos puedes platicar qué transformación has sentido en esos 8 años que has estado en Alcohólicos Anónimos. Sí, claro. Bueno, primero fue todo diferente, ¿no? Yo las veces anteriores tampoco me había apadrinado, y el apadrinamiento hoy entiendo que es una parte fundamental para el proceso de recuperación de un alcohólico que decide pedir ayuda en Alcohólicos Anónimos. Es que ahorita hay que tener un padrino, a eso, ¿no? A eso se refiere. Exactamente. Entonces, yo al segundo día que llego al grupo, se acerca a mí un compañero y empieza a platicar conmigo. Y a los pocos días yo le pido si puede ser mi padrino. Y entonces la primera sugerencia que él me da es: sube a tribuna, que es lo que yo no había hecho las otras ocasiones. No había tenido padrino, no había tenido un padrino que me dijera sube a tribuna. Cada vez que te ofrezcan la tribuna, sube. Aprovechalo. Oye, pero es que yo soy muy tímido. Entonces me decía, no eres tímido, eres orgulloso y no te gusta que los demás te vean vulnerable. Entonces, aunque no tengas nada que decir, por lo menos sube y di tu nombre, pero sube. Entonces yo empecé a seguir la sugerencia del padrino. Pues hubo un apoyo muy grande, ¿no? De todos los compañeros, las terapias de café, para superar la problemática que yo estaba pasando, ¿no? Que ya era el proceso también de divorcio, ¿no? Que fue duro. O sea, cuando tú llegaste al grupo, ya estabas en proceso de divorcio. Pues yo, lo que pasa es que mi ex esposa me había dicho, si o te vas tú o me voy yo. Entonces yo salgo de la casa y salgo directo
a buscar un grupo de AA. Entonces va como que de la mano todo ese proceso. Entonces, sin duda alguna, desde que yo llego al grupo, pues derrotado totalmente, sin esperanza, lleno de autoconmiseración, lleno de deudas, en un estado físico pues bastante descuidado. Al día de hoy sí ha sido mucha la diferencia. Los pasos, el programa de Alcohólicos Anónimos se compone por principios espirituales, y esos principios espirituales están contenidos en los 12 pasos y en las 12 tradiciones, y a través de la práctica de esos pasos, de esas tradiciones, con la guía de los padrinos, con la guía de los compañeros, pues uno va mejorando mucho, ¿no? Se empieza a admitir por primera vez de corazón pues que existe esa impotencia ante el alcohol, que la vida se ha vuelto ingobernable. Me doy cuenta que tengo que cambiar mi vida o muero. O sea, para mí era claro, era vida o muerte. Entonces, en el primer paso me doy cuenta que tengo que cambiar mi vida. En el segundo paso me doy cuenta que necesito de un poder superior para poder cambiar mi vida, porque mi problema ha sido la falta de poder. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol de Yucatán. Muy bien, pues regresamos después de ese corte comercial. Ahora, Omar, hay un tema muy interesante. Sabemos que el alcoholismo no distingue clases sociales, así como puede tener la enfermedad una persona de bajos recursos económicos, social y cultural, como lo puede tener un millonario y de clase alta. Esta situación entre esos dos estratos sociales
¿El orgullo para llegar a un grupo de alcohólicos anónimos afecta igual a esos dos tipos de personas? ¿O hay alguna diferencia? ¿Uno más orgulloso o uno menos orgulloso de aceptar su enfermedad? Fíjate que es una pregunta complicada, ¿no? Porque yo creo que existe la posibilidad de que todos lleguemos a un grupo de alcohólicos anónimos. Afortunadamente hay muchos grupos de alcohólicos anónimos y siguen abriéndose grupos de alcohólicos anónimos, y los grupos de alcohólicos anónimos pues se ubican en todas las partes de una ciudad, tanto en las zonas socioeconómicamente altas como en las zonas más pobres, podríamos decir. Entonces, el programa está ahí a la vista y depende de cada quien. Yo creo que es difícil medir el orgullo en términos socioeconómicos, ¿no? O quién puede ser más orgulloso, quién puede ser más soberbio, ¿no? Si una persona que tiene más o menos recursos. Yo pienso que yo pensaría que pues que no tiene nada que ver, ¿no? Porque los grupos se ven llenos, ¿no? Tanto de las zonas más privilegiadas, vamos a decir, económicamente hablando, como de las zonas más pobres. Al final, nosotros pensamos que la autoridad máxima en los grupos de alcohólicos anónimos es un Dios que se manifiesta a través de la conciencia, y al tener esa creencia pues pensamos que cualquiera puede ser tocado por la gracia de Dios. Yo no puedo considerarme pues de una clase privilegiada. Crecí con pobreza, pues con una pobreza importante, con muchas necesidades, ¿no? De mis padres, con muchas carencias. Mi papá se fue superando poco a poco. Nos pudo ofrecer todo el apoyo para terminar una carrera. Yo a través del deporte pude ir a estudiar a Estados Unidos. Sin embargo, no puedo considerarme de una clase privilegiada, ¿no? Y sin embargo llegué a ser muy, muy orgulloso, muy soberbio en muchas ocasiones. Entonces yo pensaría que no tiene nada que ver el orgullo con la clase socioeconómica. ¿Y hay alguna estadística que diga dónde predomina el alcoholismo, dónde predomina más el alcoholismo y la drogadicción? Si en el sur o en el norte. ¿Hay alguna estadística que refleje dónde hay más esa enfermedad? Pues posiblemente la Secretaría de Salud Pública quizás lleve algún tipo de estadística así, o quizás la policía, por ejemplo, ¿no? Alcohólicos Anónimos no lleva esas estadísticas, ¿no? Yo lo que pienso, lo que he visto, lo que te puedo comentar por mi propia experiencia es que el alcoholismo se puede presentar tanto en el norte como en el sur, como en el oriente, como en el poniente. Es demasiado fácil, ¿no? Comprar una botella, comprar unas caguamas, o sea, está al alcance de todos. Y el alcoholismo es una enfermedad que no distingue
clases sociales, no distingue si es sur o si es norte o si es oriente o si es poniente, ¿no? El alcoholismo yo creo que arrasa parejo con la población. Muy bien. Oye, Omar, ¿por qué insisto mucho en esto? Porque normalmente veo que el mensaje de Alcohólicos Anónimos lo enfocan en el sector oriente, poniente, del sur, y veo que no hay tanta difusión en el norte. Y si Alcohólicos Anónimos no lleva una estadística, pero sí se sabe que en el norte hay alto índice de alcoholismo y de drogadicción. Lo que pasa, pues que allá por la cuestión social cuidan más las formas y no exhibirse tanto como los del sur, que los ves en un parque, los ves en una calle, en una escarpa, pero hay bastante. ¿Qué mensajes tú le podrías dar, por ejemplo, a la gente que vive en esos lugares pudientes, un country club, una Altabrisa, un Montes Dame, en Monte Carlo? ¿Qué mensaje les podrías dar tú a esas personas para que puedan llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos? Sí, bueno, el mensaje que yo les podría dar es, pues se basa nada más que en mi experiencia. Yo les podría decir que en Alcohólicos Anónimos es donde yo pude dejar de beber, es donde yo recibí la ayuda que necesitaba para poder frenar el problema que yo tenía con mi manera de beber, que muchas veces se piensa que lo que no cuesta no vale o no tiene algún valor. En Alcohólicos Anónimos no tenemos honorarios, no tenemos cuotas, es un programa 100% espiritual. Y gratis, ¿no? Es gratis. Nuestra 12ª tradición habla del anonimato, es decir que somos anónimos, no nos piden que nos exhibamos si no queremos, ¿no? Es más, nos recomiendan que guardemos nuestro anonimato, y dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos se guardan las confesiones de todos los que participamos, de todos los que compartimos, se quedan dentro de un grupo. Entonces, es lo que yo le podría decir, pues a todas las personas, ¿no?, que sientan que tienen esa problemática con su manera de beber, que si quieren cambiar el rumbo de su vida, que si quieren, pues es muy sencillo, que si quieren dejar de beber realmente, se acerquen a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y no digo, porque sería muy soberbio decir que solo nosotros tenemos la solución. No digo que solo nosotros. Yo simplemente digo que a mí lo que me funcionó fue asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos, abordar tribuna, apadrinarme, leer la literatura. Ir todos los días. Asistir a las juntas, no solo leer la literatura, estudiarla, y lo más importante, practicar lo que dicen los pasos. El servicio me ha ayudado mucho. El día de hoy, pues yo tengo la fortuna enorme de ser representante en mi grupo de las instituciones correccionales, es decir, el enlace con los grupos que hay en el Cerezo del sistema penitenciario de Yucatán. Y es muy gratificante el poder servir, el tener la oportunidad de servir a nuestros hermanos alcohólicos y a la gente en general, sin esperar recibir
absolutamente nada a cambio, más que 24 horas de sobriedad. Muy bien. Pues acá sería bueno aclarar a nuestros radioescuchas de que se quiten el concepto de que en Alcohólicos Anónimos nada más llegan tomadores crónicos o T por 8 como les dicen. No, en Alcohólicos Anónimos llega gente de todos los estratos sociales. Llegan albañiles, mecánicos, plomeros, electricistas, chatarreros, así como llega gente profesional, doctores, contadores, psicólogos, psiquiatras, llegan políticos, diputados, y como dijo acá el compañero Omar, todo es anónimo. Yo no le puedo decir, llega tal diputado a Alcohólicos Anónimos, no, porque todo es anónimo, estaría rompiendo una regla elemental de Alcohólicos Anónimos. Entonces, para la gente que profesional o políticos, si tienen problemas con el alcoholismo, tengan la seguridad de que si ustedes llegan allá, van a encontrar gente de todo tipo y de que se va a resguardar su anonimato, y allá afuera nadie va a saber que usted está acudiendo allá, a menos que usted personalmente lo quiera decir, pues es una decisión que toma la persona. Regresando contigo, Omar, ¿nos podrías platicar si tú en ese tiempo que has estado en Alcohólicos Anónimos has llegado a analizar qué te llevó a tomar a ese grado, como dicen, ¿no?, al borde de la locura y de la muerte? ¿Has analizado qué fue lo que te llevó a tomar a ese grado? Sí me he puesto a pensar muchas veces de dónde, y yo creo que son muchos factores. Yo, como te comentaba, crecí con muchas carencias, y de alguna forma yo siento que, y carencias, me refiero a carencias materiales, porque pues mis papás siempre fueron muy cariñosos, siempre estaban muy atentos de nosotros, siempre nos apoyaron mucho, nunca viví una situación de violencia o de malos tratos por parte de mis papás. Simplemente era esa pobreza, ¿no? Entonces yo creo que uno nace ya con una cierta forma de ser, con un temperamento, y a mí, pues desde muy chico, desde que yo me acuerdo, me avergonzaba mucho eso, porque me comparaba con otros compañeritos, ¿no?, que yo veía que tenían pues lo que yo no tenía. Entonces desde muy chico sentí ese choque, sentí esa vergüenza, y eso me hacía ser extremadamente tímido, muy tímido. Era como un complejo. Se fue formando un complejo, efectivamente. Entonces ahí ya se estaba gestando una parte de mi personalidad, ¿no? Esa timidez, esa sensación pues de sentirme menos que los demás, esa sensación de mucho miedo para hablar, de mucho miedo para manifestar lo que yo sentía, lo que yo pensaba, de preguntar las dudas que yo tenía. Entonces me fue haciendo como que muy aislado, muy callado, y así se fue gestando pues esa personalidad, ¿no? Un poco como que melancólica, como que triste, como que miedoso, y después pues yo empiezo a beber muy chico. A los 11 años fue la primera vez que yo me emborracho. O sea, ¿tomaste o te emborrachaste? Me emborraché. Fue la primera vez que tomé y me emborraché. O sea, fue todo junto y que fumé, ¿no? Entonces, yo pienso que, por ejemplo, mi hijo acaba de cumplir 11 años. Yo a su edad, a los 11 años, me puse la primera borrachera.
Y ves ahorita tu hijo y tú concibes... Yo lo veo y digo, no puede ser, ¿no? O sea, quizás, y no es por reprochar ni mucho menos, ¿no? Pero quizás en esas épocas los adultos no nos ponían tanta atención, ¿no? O quizás éramos demasiado precoces, ¿no? Demasiado inteligentes para perjudicarnos, ¿no? Y yo busqué la manera, nos robamos en una fiesta familiar de los restitos que quedaban de las botellas, los agarramos, los subimos a la azotea con mis primas y primos, y ahí a beber, obviamente pues con poquito nos emborrachamos, pero sí se dice que las personas entre más pequeños de edad empiecen a beber, es más la probabilidad de que se desarrolle esa alergia. Que la alergia pues es una parte física de la enfermedad. Mi cuerpo es alérgico al alcohol. O sea, esa alergia te refieres a que haces contacto con el alcohol y el cuerpo ya te comienza a pedir. Exactamente, sí, el no poder parar, así se manifiesta la alergia que yo tengo. Esa es una parte. La otra parte es que cuando yo bebía, todos esos complejos, todos esos miedos, toda esa falta de personalidad y de poder socializar se desaparecían, y entonces se iban los complejos. O sea, yo me sentía súper contento, me sentía feliz, podía hablar, podía contar chistes, podía pararme a bailar, se quitaba la pena totalmente. O sea, eres como te hubiera gustado ser, sí, sin alcohol. Me desinhibía. Entonces, yo creo que la suma de las dos, pues detonó en mi alcoholismo. Y cuando detonó tu alcoholismo, tú vistes, o sea, notabas, conforme pasaba el tiempo, cómo te ibas autodestruyendo, o no notabas los cambios que ibas teniendo. Quizás sí, o sea, yo creo que en un nivel, pero los alcohólicos pues somos muy buenos para autoengañarnos, y parte de la locura que mencionabas al principio pues también se manifiesta en pensar que vamos mejorando, a pesar de que vamos empeorando y nos vamos hundiendo y cavando cada vez más hacia abajo. De alguna manera existe la idea de que voy ganando en la vida, ¿no? De que yo soy el centro del universo, que no necesito de nadie, que nadie me tiene que dar para que yo beba, ¿no? Que cumplo con las cuentas, que voy bien o sea, son una serie de autoengaños en los que uno cae. Entonces no se alcanza uno a dar cuenta de cómo se va uno deteriorando. Muy bien. Pues, estimados radioescuchas, ya llegamos al final del programa, y pues si quieren saber más sobre esta enfermedad o cómo buscar ayuda, pueden llamar al teléfono 9994 50 07 78 o mandar algún mensaje a este correo gonzalezcamarajose@gmail.com, y acá con gusto podemos hacer contacto personal con ustedes y ya informarles con mayor amplitud. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatan.mx.
Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueos, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol de Yucatán.